A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio de entrevistas Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos. Canal 29, señal abierta, 29.1 en televisión digital, además 73 en TV Cable, 43 en Claro TV y en Facebook nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo, Facebook Live, Telesucesos Quito y también en nuestra página web www.telesucesos.net. Tenemos el día de hoy la presencia de Verónica Jiménez. Ella es la CEO de Poliestudios, que es un centro de formación continua. Ella nos va a contar realmente lo que es Poliestudios y vamos a hablar un poco sobre lo que es el autismo. El autismo como un tema de inclusión escolar y como un reto educativo que significa para las diversas entidades educativas, no solamente en el país, sino a nivel mundial, porque este es un síndrome que ya nos va a explicar realmente si es un síndrome o qué es, porque todos tenemos esa duda a nivel mundial. Berito, bienvenida, ¿cómo está? Muchísimas gracias por esta invitación. Y claro, tenemos que hablar no solo del autismo y la inclusión educativa, sino de la formación que es tan importante en el Ecuador. Para poner en contexto, hablemos qué es Poliestudios. Poliestudios es un centro de formación continua y ayuda psicopedagógica que se encarga de ver las vulnerabilidades sociales y transformarlas en fortalezas para nuestra comunidad. Es decir, si vemos que en el Ecuador hay pacientes con autismo, Poliestudios se encargará de capacitar a los docentes, psicólogos, trabajadores sociales para que ellos puedan cumplir los requerimientos de la sociedad para incluir adecuadamente a las personas con autismo. Inclusión escolar y autismo, un reto educativo. ¿Cómo identificar? Hablemos primero qué es el autismo y en qué momento podemos identificar si es autismo o algún otro síndrome, en qué edad, etcétera, claro, etcétera. El autismo es un trastorno de amplio espectro que quiere decir que va a cumplir o no cumplir con ciertas características o dinámicas. Es decir, por ejemplo, un niño puede o no puede tener contacto visual con usted y tener autismo. Una persona puede ser muy cariñosa, otro niño puede ser muy aislado. Hay niños con autismo que van a tener características verbales fuertes, otros niños van a hablar robotizadamente y otros niños no van a hablar. Ese es el amplio espectro del autismo. Pero hay cosas que coinciden o que nos pueden encaminar a determinar qué es el autismo. Mira, en Estados Unidos, por ejemplo, se diagnostica el autismo desde los 3 meses de edad. En el Ecuador tenemos un diagnóstico tan tardío que se diagnostica el autismo recién a los 7 años, cuando ya no encaja en ningún proceso. Ahora nosotros hemos creado un aula de capacitación sobre autismo que incluye el cuento Cómo ser mi amigo. Con él, la maestra va a descubrir ciertas características muy importantes en las personas con autismo. Al ser un amplio espectro, podrían cumplir 1, 2, 3, 4 características del trastorno. Por ejemplo, tener deficiencias en las habilidades sociales, o para él va a ser siempre un problema poder ir a asistir al dentista, o generalmente estuvo hablando hasta el año y desde el año hasta los 3 años no habló. Entonces va a ir cumpliendo ciertas características, tiene una carencia del contacto visual, tiene dificultades o se asusta cuando oye la licuadora, la aspiradora, se tapa sus oídos, tiene dificultades para estar en grandes tumultos con muchas personas, se asusta fácilmente, tiene berrinches o crisis. Todas estas características vamos a hacerlas que el docente que esté en el aula pueda reconocer y pueda alertar al padre de familia sobre qué es lo que está ocurriendo en el desarrollo evolutivo de su hijo y para que este niño pueda salir adelante. Para salir adelante, ¿qué necesita? El niño en algún momento va a perder
esos miedos, por ejemplo, al sonido de la licuadora, a los tumultos, o va a empezarse a relacionar, o es un trastorno que lo marca de por vida, pero él puede mejorar sus relaciones sociales, por ejemplo. Así es un trastorno que convivirá toda la vida con él, no es una enfermedad que va a ser curada. El autismo no tiene cura, el autismo se debe comprender. Entonces, lo que buscaremos es que un equipo multidisciplinario accione estrategias para apoyar al niño con autismo. Y entonces él mejorará sus habilidades sociales, sus características de comunicación, porque al convivir durante toda la vida el trastorno con el niño, también el niño evolucionará e irá mejorando sus estrategias de comunicación, de atención, y favorecerá además su inclusión dentro de la sociedad. Es importante ese tema que usted acaba de decir, el tema de la inclusión escolar. Cómo incluirlos, cómo ir haciendo las adaptaciones curriculares, las distintas maestras, los distintos maestros en las distintas etapas de la vida de evolución del niño. Es muy importante esa adaptación curricular porque no es aislarlo al niño, ¿no? Ahí estamos complicando el problema o el trastorno, sino simplemente él está junto al resto, pero tiene una adaptación, tiene un ritmo diferente y va alcanzando las mismas metas en conjunto con el resto de niños. Exacto, una de las cosas más importantes es que incluirlo no es únicamente recibirlo en el centro educativo y dejarle en una esquina pintando hojas o pegando mullos, porque la gente piensa que educar inclusivamente es eso. Recibirlo, simplemente. Piensan que ahí termina la inclusión. Y ahí termina la inclusión, y no es así. Las adaptaciones curriculares, por ejemplo, en el caso del autismo, son en grado 3, y tendremos que adaptar su currículo a las necesidades de la vida diaria. ¿Qué necesitamos nosotros como seres humanos en nuestro ejercicio de la vida diaria para salir adelante? Por ejemplo, pagar una factura de agua, luz o teléfono, saber hacer una compra en el supermercado, entender cómo llegar de mi casa a la oficina o al lugar de trabajo, incluirnos en la vida ocupacional, saber que puedo defenderme ocupacionalmente. Son muchas cosas que podemos hacer con el paciente con autismo. En el Ecuador, lastimosamente, aún a las personas con síndrome de Down, con trastorno del espectro autista, se les ve como unos bebés que van a tener que estar al lado de la mamá todo el tiempo, y no es así. No es así. No es así, definitivamente. Eso hay que entenderlo, ¿no? ¿Ustedes qué experiencia han tenido, sobre todo a través de los centros, las instituciones educativas? Sé que son más de 21 instituciones en las que ustedes ya han llegado con sus conocimientos, con su capacitación también. ¿Qué experiencia hay? ¿Hay un cambio? ¿Cómo se sienten las maestras, los maestros, al tener ya herramientas? Porque esto terminan siendo herramientas para poder ir uno haciendo una inclusión verdadera. No esa inclusión que dice, voy a incluirle porque si no me va a sancionar el ministerio y me cierra el centro, ¿no? Sino una inclusión verdadera. Lo primero que hemos podido observar es que 1 de cada 80 niños en el Ecuador tiene autismo. 1 de cada 80. Eso quiere decir que todos los centros educativos tienen al menos un niño con autismo. Por lo tanto, todos los docentes deberían estar preparados. Segundo, de acuerdo a los estados del arte, universidades como la Católica, la Universidad Andina, han hecho profundas investigaciones en torno al autismo y han demarcado la necesidad de capacitación sobre esta temática. En conjunto con la Universidad Tecnológica Indoamérica, Poliestudios lanza el libro Cómo ser mi amigo, que es cómo incluir al niño en la escuela, además de unos pictogramas que les van a servir a los niños con autismo para entender cómo debe ser el comportamiento en su clase, cómo identificar sus emociones, qué acciones debemos cumplir en la vida diaria, cómo debería ser el tiempo de lunch, por ejemplo, y cómo deberíamos trabajar a la hora del deporte. Estos pictogramas son para los chicos, o sea, para entregarles niños a ellos, en compañía indudablemente, claro. Se trabaja en el aula. Por ejemplo, es momento de tomar asiento, es momento de trabajar, pon atención a la maestra. ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Estás asombrado? ¿Estás feliz o triste? De esta forma, el niño va comprendiendo gráficamente lo que nuestra gestualidad no le permite comprender.
Esta es la primera parte, como te decía, esta es la segunda etapa, que es el cuento, en donde vamos relatando la historia de Felipe. Y Felipe tiene autismo. Entonces, al espectro autista le llama Bu. Y vamos contando la historia de quién es Bu y qué es lo que le hace sentir a Felipe. Y cómo es importante el involucramiento de la familia y la escuela y los compañeros de la escuela para que este niño se sienta amado, protegido, seguro y pueda crecer con una educación de calidad. Así es. Berito, ya casi para finalizar, ¿el tema del autismo es un trastorno genético? ¿Cómo se da de acuerdo a los estudios? Y es importante que nos aclare porque somos la mayoría, creo que ignorantes dentro del tema. ¿Es genético? Puede, si hay antecedentes en la familia de este síndrome, puede pasarse a las otras generaciones. ¿Cómo es un poco este tema? El trastorno del espectro autista es genético, también puede ser hereditario y además puede tener una multicausalidad, es decir, problemas en el ambiente, prematuridad u otros casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un nacimiento prematuro hay un alto índice de la posibilidad de que el niño tenga autismo. Generalmente se da más en hombres que en mujeres, entonces son ciertas características, es una pequeña ruleta rusa. Berito, le quiero agradecer, pero antes de eso quiero que usted dé las redes sociales, los números de teléfono, página web de Poliestudios, porque seguramente muchos maestros, muchas maestras, sobre todo las maestras son las que están encargadas un poco más las mujeres en el tema de los niños a más temprana edad. Entre más temprano se haga el proceso creo que es mejor, ¿no es cierto? Indudablemente es lo correcto. Demos números de teléfono, claro, página web, Berito, porque es importante, muchas maestras nos estarán viendo, o maestros, las directoras de los centros educativos, de los preescolares, y creo que es importante que se puedan poner en contacto con ustedes para recibir esa capacitación. Así además. Es, pueden visitarnos en www.poliestudios.org o en nuestras redes sociales como en Instagram, poliestudios_oficial, en Facebook, Formación Continua Poliestudios, o en Twitter, Poliestudios Diplomados. En ellos ustedes van a encontrar toda nuestra oferta educativa o pueden llamarnos al 023443376, donde te brindaremos toda la información correspondiente al aula de autismo y cómo tú puedes ser partícipe y mejorar la calidad de vida de muchos seres humanos. Repitamos ese número de teléfono, por favor. 023443376. 023443376, la página web www.poliestudios.org, ¿no es cierto? En Instagram es poliestudios_oficial, ¿correcto? En Facebook está en Formación Continua Poliestudios. Y el Twitter era Polidiplomados. Muy bien. Muchísimas muy bien, gracias. Muy gentil. Le quiero agradecer mucho, Berito. Indudablemente esto va para los maestros, va para los padres, para las distintas instancias, para que estemos más instruidos, podamos ir identificando. Y si lo hacemos, como lo dijimos, a más temprana edad, mejores resultados vamos a tener. Y mayores el impacto. Gracias. Así es, muy gentil, gracias. Amigos, ha sido Verónica Jiménez, ella es la CEO de Poliestudios, Formación Continua. Como ya saben, más información a los maestros, a las docentes que deseen capacitarse, entren a www.poliestudios.org. Ahí está la información, redes sociales, número de teléfono, etcétera, etcétera. Volvemos luego de un corte con Jacques Ramírez, director de Cooperación Internacional y Movilidad Humana, hablando de un foro académico para celebrar el primer año de la Reserva del Chocó Andino aquí en la provincia de Pichincha. Volvemos. Regresamos con más de Quito TV. Continuamos con Quito TV.
Amigos, de vuelta en este espacio informativo, como lo anunciamos, Jacques Ramírez, director de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana del Gobierno Provincial de Pichincha. Este próximo 26 de julio, en la sede de la UNASUR, ahí en Avenida Manuel Córdoba Galarza, en la mitad del mundo de Quito, se va a realizar el evento de conmemoración del primer aniversario de la declaratoria de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino de Pichincha. ¿Cómo está, Jacques? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hablemos un poco, ¿qué es la Reserva de Biosfera del Chocó Andino de Pichincha? ¿En qué parte de Pichincha está ubicada? ¿Qué de característica tiene esta reserva? ¿Por qué fue declarada así? Además por la UNESCO, que es una entidad importantísima de gran prestigio a nivel mundial y que encontró seguramente características especiales en esta reserva. Sí, a ver, la Reserva de Biosfera del Chocó Andino fue declarada exactamente el 26 de julio del año pasado con esta categoría, como bien señalas, por la UNESCO, que es una categoría internacional que se adquiere a partir de enviar un expediente a expertos en la materia de la UNESCO, del programa Hombre y Naturaleza, donde evalúan los sinnúmero de pedidos que llegan de cada lugar del mundo, de cada rincón del mundo, para ser categorizado de esta manera. Este expediente se empezó a trabajar desde el 2016 y después de 2 años se logró este reconocimiento de reserva de la biosfera del Chocó Andino. Es importante porque el Ecuador tiene con el Chocó, es la 7ª reserva de biosfera declarada por la UNESCO. Es la 7ª a nivel mundial. Sí, o sea, del Ecuador tenemos 7 reconocidas. Ecuador, a nivel mundial me parece que son 126, si no estoy mal, reconocidas como reserva de la biosfera. Acá tenemos, por ejemplo, el Yasuní, una reserva de la biosfera, Galápagos, por supuesto, el Cajas, hay uno, no recuerdo el nombre, en la frontera con Perú, en fin, son 7 y esta es la última que se acaba de declarar. Ya, ¿de cuál extensión geográfica estamos hablando el tema de la reserva? ¿Está en el noroccidente de Pichincha? Está en el occidente, sobre todo así, en el noroccidente, contempla tres municipios, 3 cantones, el Distrito Metropolitano de Quito, Los Bancos y Pedro Vicente. La extensión es de 286.805.000 hectáreas y fue declarada como tal porque es una riqueza de una biodiversidad como no se encuentra en muchas partes del planeta, ¿no? Eso es muy importante señalar. Y también lo que me ha llamado mucho la atención es el desconocimiento de la propia población de los pichinchanos, de los quiteños, de que existe esta reserva en la cual habitamos prácticamente acá a 20-30 minutos, estamos ya en una reserva. Entre las principales características de una reserva es que es un espacio donde cohabitan diferentes actividades, tanto de conservación, para la conservación de las diferentes especies, pero también con actividades que realiza el ser humano, para buscar un equilibrio en unas políticas, a partir de políticas de desarrollo sustentable. Por ejemplo, ¿Mindo está dentro de la reserva? Es parte de la zona de amortiguamiento, obviamente Mindo también, sus alrededores son, desde Nono, por ejemplo, en el noroccidente de Pichincha también ya se encuentra. En fin, vos tienes un territorio a nivel de altitud que va desde los 500 metros de altura hasta los 4.200, hasta el Pichincha, el Guagua Pichincha, que es parte de desde el Guagua, desde el Rucu, todo lo que va hacia el occidente. Exactamente, todo lo has definido bien, es parte de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino, que es interesante porque a nivel mundial se conoce más del Chocó por Colombia, ¿no? Claro, pero la zona del Chocó. La zona del Chocó, como bien lo señalas, pero este nombre del Chocó Andino de Pichincha es importante ir posicionándole, sobre todo por esta riqueza de la biodiversidad. Esta declaratoria además es un compromiso, es una responsabilidad adicional que le han entregado al gobierno de la provincia de Pichincha, porque ahora hay que cuidar de mejor forma, hay que dar a conocer, hay que socializar a la gente que está ahí involucrada, darles a conocer que estamos dentro de una reserva y tiene determinadas condicionantes además, ¿no? Correcto, y este fue uno de los motivos por los cuales en el plan de campaña, en el plan antes de que llegue la nueva prefecta a ocupar el sitio,
En el plan de gobierno se puso uno de los ejes centrales del tema de la conservación de la naturaleza y el patrimonio, justamente pensando no solo en el noroccidente, en el Chocó, pero principalmente en este espacio al ser declarado como tal. Por ejemplo, tenemos en este sitio más de 700 especies de aves, ¿no? Es un lugar reconocido para avistamiento de aves. Tenemos más de 30 especies de mamíferos grandes, entre los que se incluye el famoso oso de anteojos, que es justamente el símbolo de la reserva, ¿no? Tenemos una variedad de especies de anfibios, tenemos también un sinnúmero de plantas nativas, de bosques, hay un bosque primario. Es bueno que la ciudadanía sepa que una reserva tiene 2 o 3 tipos de zonificaciones, ¿no? La zona núcleo, donde es el bosque, donde está la zona del bosque, la zona de amortiguamiento y los alrededores, ¿no? Entonces, en cada uno de estos espacios hay diferentes tipos de usos que se tienen que planificar entre los diferentes no solo gobiernos locales, y aquí es importante entender que esto también ha sido un esfuerzo de la ciudadanía, sobre todo de la que se conoce como la Mancomunidad del Chocó, una ciudadanía muy activa en la defensa de su zona ambiental, de su zona verde, que ha permitido también cuajar a este gran logro que es para el país, para la región y para Pichincha tener esta reserva. Este evento conmemorativo que se va a realizar el próximo 26 de julio va de 9 a 15 horas, es decir, ¿qué se va a dar en estas horas? ¿Va a haber algún foro, algún simposio, conferencias, socialización con la comunidad? ¿En qué consiste básicamente este evento? Sí, es una jornada larga, le hemos dado la importancia que se merece, una jornada político-académica de todo el día. Arranca con la inauguración oficial por parte de las autoridades. Estarán los alcaldes y delegados de los alcaldes de los 3 cantones, por supuesto la prefecta de Pichincha, Pablo Pavón, estará el delegado de la UNESCO, el delegado de la Mancomunidad del Chocó, como te decía, y es en la primera parte más oficial, más protocolar del evento, y de ahí hacemos una jornada larga de reflexión académica, porque tener una reserva implica también una concientización primero de la joya, como la llamo, que es esta reserva, y saber que no solo a nivel de temas ambientales o de la riqueza de la biodiversidad que existe en esta zona se requiere mayor investigación, ¿no? Es una zona que se requiere muchísima más investigación de la que hasta ahora se conoce. Hay que tratar también de esta investigación y estos conocimientos difundir en términos educativos a la población, que la gente de los alrededores y de todo el Ecuador y de Pichincha conozca más de este pequeño rincón del Ecuador. Entonces hay que hacer un trabajo de educación muy importante para conservar este tema, y sobre todo también un aspecto fundamental que son las actividades que desarrolla el ser humano dentro de la reserva, ¿no? Hoy por hoy las principales son agricultura, ganadería, que de alguna manera hay que poner en la mesa este tema porque son actividades que también mal manejadas pueden causar un impacto al ambiente. Entonces hay que ver qué tipo de actividades agrícolas se pueden realizar ahí. Y sobre todo en la otra área que es muy vinculada a las actividades humanas, que es el turismo. Entonces, ¿qué tipo de turismo requiere una reserva? Evidentemente apuntamos a un turismo de naturaleza, a un ecoturismo, a turismo de aventura, pero se requiere justamente discutir y posicionar los diferentes tipos de actividades. Y una más que a veces nos olvidamos, que pasa mucho en las reservas de Latinoamérica sobre todo, que es la existencia no solo de esta mega diversidad ambiental, sino también la presencia de vestigios arqueológicos, ¿no? Se han encontrado ya alrededor de 120 vestigios arqueológicos. Ahí hay todavía mucho que investigar. Era una zona de los yumbos que conectaba la sierra con la costa, y eso también vamos a conversar un poco en este evento. Por eso la jornada, como ves, son varios temas y se requiere de tiempo para analizar a profundidad. Una joya, tú lo has dicho, es una joya, pero es una joya sensible a la que hay que cuidarle además,
porque todos estos aspectos que giran alrededor, el tema del turismo, hay que saber hasta dónde va el turismo, qué clase de turismo, cuántas personas pueden ingresar al año a esta reserva en determinadas épocas. Es decir, existen un sinnúmero de cosas para que esa joya poderla cuidar y no perderla en el transcurso del tiempo. Entonces es importante, incluso tú has hablado de los restos arqueológicos que han encontrado, que corresponden a los yumbos y corresponden a una edad dentro de la historia cronológica de nuestro país, incluso antes de ser república, indudablemente. Y todo esto hay que cuidarlo, hay que rescatarlo y hay que promover el tema del turismo en su determinado momento. Así que invitados, ¿quiénes están invitados? ¿Puede ir el público en general a este evento? Están invitados toda la ciudadanía, es un evento académico sobre todo, pero indudablemente todas las personas interesadas en conocer un poco más de este espacio, bienvenidos todos. Como te digo, empieza con un evento más protocolar de las autoridades, pero de ahí la jornada es evidentemente académica. Yo creo que si preguntas tú a la ciudadanía, muy pocas personas todavía saben que el Chocó andino ha sido declarado reserva de la biosfera, entonces es importante. Yo personalmente no lo conocía, por ejemplo. Justo eso iba a decir, es importante también el apoyo de ustedes y también cordialmente invitados a los medios de comunicación para que nos ayuden a difundir de este espacio, pero como señalabas, es necesario hacer un manejo participativo y de cuidado de esta zona, ¿no? Es necesario saber qué capacidad de carga tienen, qué tipo de actividades se pueden realizar. Por ejemplo, preocupa mucho si es que dentro de la reserva se piensa hacer actividades de extracción minera, por ejemplo. Eso sería una gran preocupación para el cuidado de esta zona. Correcto. Jax, queremos agradecerte, felicitarte a través tuyo a los personeros del gobierno provincial de Pichincha por organizar este foro, por tener esta joya sensible, como la dije en algún momento, ¿no? Pero sobre todo el foro es muy importante porque va a ir determinando y va a ir creando determinadas condicionantes, determinadas características, determinada reglamentación incluso para el tema de control de muchas cosas, y este es uno de los primeros pasos para ir conservando precisamente esa reserva biosfera del Chocó andino de Pichincha. Así es un espacio que tenemos que cuidar todo. Si es que nosotros revisamos un poco la extensión de la reserva, es más de la mitad del distrito metropolitano de Quito, también de los bancos casi igual. Entonces es un espacio que requiere el cuidado y la atención de todos. Muchas gracias por estar aquí. Por la invitación. No, a la orden. Amigos, Jax Ramírez, director de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, hablando sobre este foro académico, este evento conmemorativo del primer aniversario de la declaratoria por parte de la UNESCO de Reserva de Biosfera del Chocó andino de Pichincha. Más de 286,000 hectáreas son las que están dentro de esta reserva, abarca 3 cantones de la provincia de Pichincha, más de la mitad de la superficie del cantón Quito. Como tú lo dijiste, es parte de esta reserva. Sí. Es una zona muy sensible, con especies nativas, con flora y fauna única dentro de lo que es nuestro país, única tal vez a nivel internacional, de características especiales que hay que cuidarla. A la gente que esté interesada, asistan a este foro el 26 de julio de 9 de la mañana. Se inicia con un evento un poco más formal en presencia de autoridades, pero esto va hasta las 15 horas. En ese transcurso de tiempo se van a realizar exposiciones de ponentes nacionales e internacionales, se va a debatir, se van a ir creando determinadas condiciones, determinada reglamentación, en donde en la sede de la UNASUR, ahí en la mitad del mundo. Así que invitados todos. Muchas gracias. Gracias a ti nuevamente. Ok, amigos, hasta la próxima. Que pasen bien. Felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.